bebé es una revolución, pero tener más de uno al mismo tiempo no me lo puedo ni imaginar. Sin embargo, pasa más de lo que se piensa, sobre todo en esta época que también hay inseminación artificial. Para hablar de este tema está con nosotros Ofelia Uribe, que tuvo trillizos. Ofelia, bienvenida en La Moder. Muchas gracias, Montse. Platícanos, ¿cuántos hijos tuviste primero? Tuve 3. De golpe. De golpe, exacto. Solo 3. Después ya dijiste, no, capaz que salen otros 3. Se me pasó la mano, yo quería 2. ¿Fue embarazo natural o fue un proceso artificial? Fue inseminación. ¿Inseminación? Ajá. Llevaba 5 años tratando de embarazarme. Uh-huh. Ya en tratamiento formal, como 2, 3 años, 2 y medio, algo así. Ok, ¿y te dijeron así, de pegaron 3, vas con 3 o sí. hubo alguna opción? No. Me hicieron, te dan, a cada quien es diferente. Es diferente. A mí me dieron hormonas para ovular más, ajá, para que cuando te hagan la inseminación tengas más opciones, más probabilidades. La inseminación en realidad es de los más light, o sea, hay in vitro y otras cosas. Uh-huh. A mí esta era la 5ª inseminación. Qué valiente. Entonces, ya como que era si no pegaba la inseminación, pues ya íbamos a evolucionar a otro proceso. Justo cambié de doctor. Bueno, es todo un proceso. Esta parte de la fertilidad y infertilidad es muy complicada y muy difícil. Y entonces, pues, acababa de cambiar de doctor, que lo primero que hizo fue una cirugía para quitarme endometriosis. Uy. Uh-huh. Y entonces ya esta fue, yo juraba que después de todo el tratamiento de la endometriosis, pues ya iba a pegar y no. Uh-huh. Y entonces ya fue la inseminación, la primera después de la endometriosis, pero la 5ª en total. Uh-huh. 4ª o 5ª, ni me acuerdo. Y entonces es un embarazo muy monitoreado porque pues están viendo a ver si pegó y así. Entonces no creas que fue así como sorpresa. De repente me enteré que eran 3, sino realmente a la semana de saber que sí me había embarazado. Uh-huh. O sea, más bien en el momento que me enteré que me embaracé, me enteré que eran 3. Ok, o sea, no. Entonces el universo dijo, tenías tantas ganas que te van 3. Y entonces me acuerdo que estábamos mi esposo y yo. Y el doctor era muy simpático. Ajá. Y entonces me dijo, mira, 1, 2, 3, un payasito. Y dije, ¿qué? Y sí, son 3. Y yo creí que era broma. Le dije, no, bueno, ya, jajaja. Sí, sí. Ajá, ¿qué sigue? Y ya sabes, me dice, no, ven al consultorio y platicamos. Y me seguía diciendo todos como las probabilidades de a qué semana llegas, y dependiendo si son cuates y 3 y 5, o sea, es más. Y entonces, me empezaba a explicar ya eso como más técnico y yo seguía sin que me cayera el 20, ¿no? Ajá, o sea, pues no. O sea, como que, no, pero es broma. Me dijo, no, es en serio, son 3. Y entonces, pues ya como que súper shock. Sí, la verdad es que casi ni lo escuchamos, o sea, como que esa cita, pues apenas si nos cayó el 20 que eran 3. Uh-huh. Y bueno, pues ya el embarazo empezó ya complicado desde ese momento, la verdad. Desde que te enteraste que estabas embarazada. En algún momento del embarazo, por lo que he leído y nos han comentado en el grupo mamás que tienen embarazos múltiples, les comentan que hay la posibilidad como de deshacerse de uno de los embriones para que los otros 2 tengan más posibilidades de sobrevivir. ¿Tú pasaste por este proceso? No. No, qué bueno, ni siquiera nos lo cuestionamos. Okay. O sea, sí nos dijo él, puede absorberse uno naturalmente, pero nunca ni nos planteamos nosotros provocar algo así. O sea, queríamos bebés, o sea, no queríamos 3, pero muchos. No todos al mismo tiempo, pero nunca no, o sea, esa no fue una opción. Para nosotros sí había la posibilidad de que uno se absorba, que eso pasa muy común cuando son múltiples, porque pues, apenas son embriones chiquititos, ¿no? Pero no pasó. ¿Qué tipo de complicaciones tuviste tú en el embarazo desde el shock de que eran 3? O sea, pues mira, yo casi que al día siguiente que me dijo que eran 3 empecé a vomitar. O sea, okay. Pero eso fue de ansia. No, sí tuve muchos temas, muchas náuseas. O sea, eso los primeros 3 meses todo el mundo ya sabes que tiene pues las náuseas. Y yo lo tuve al triple, eso sí, de verdad que era 3. Tremendo.
Y de hecho, no solo los 3 meses, todo el embarazo vomité. Uh-huh. Pues es que eran 3 moviéndose ahí adentro. Exacto, o sea, como muchas hormonas y... por ejemplo, tuve contracciones desde la semana 16, que es muy pronto. O sea, no de las fuertes, sino sí de las Braxton. Ya sabes que son como... Nada más se te pone dura la panza. Me acuerdo que, pues obviamente casi saliendo del consultorio empecé a comprar libros, que aquí en México no había nada. Me acuerdo que mandé pedir unos de triplets y de no sé qué, o sea, como muchos libros para empezar a leer, a ver de qué se trata. ¿Qué me esperaba? Y me acuerdo que tuve la primera contracción, que me sentía mal y como muy cansada. Yo estaba trabajando, yo he trabajado toda mi vida, tengo un despacho de diseño de interiores, entonces yo trabajaba un poco normal, me sentía fatal, pero seguía chambeando. Y un día que estaba muy cansada, era justo en la semana 16, estaba leyendo el libro en la noche y justo leí lo que era una contracción y dije, ay, tengo una contracción. Entonces ya le hablé al doctor y me mandó en reposo desde ese momento. O sea, esto fue, o sea, la inseminación fue en noviembre, esto en enero ya estuve en los 3 reposo. Meses casi, bueno, menos de 3 meses. Menos de 3 meses. Sí, no, o sea, no, pues menos. No me acuerdo, pero como a mediados de enero estuve ya en reposo y ya hasta que nacieron. Nacieron en mayo, el 28 de ¿Nacieron mayo. de 8? ¿Te los tuvieron que inducir o fue? No. Nacieron a las 29 semanas, muy chiquitos. Muy chiquitos. Y estuve en reposo, empecé en reposo normal. Yo vivía además en un edificio, en un 5º piso sin elevador. Ay, no. Entonces, en ese momento me dijo, o sea, te vas a tener que ir a otro lado, no puedes subir 5 pisos diarios. Sí, no. Y entonces me fui con mi mamá, pero pues mi esposo se quedó, en casa de mi mamá, mi esposo le quedaba lejísimos de la chamba. Entonces también eso fue un poco, o sea, él se quedó en mi casa y yo me fui con mi mamá. Y bueno, él me iba a ver como de novios, chistoso, pero bueno, así. Y pues ya estuve ahí en reposo todo el tiempo, pero pues empecé a hacer cuenta, me dijo, bueno, pues mi mamá, o sea, tiene 2 niveles, su casa y tiene una terraza y jardín y así abajo. Y entonces me decía, bueno, puedes bajar a la terraza y así una vez al día. Entonces bajaba y ya no podía volver a subir y abajo me tenía como que recostar un poco, pero todavía bajaba y volvía a subir. Pero el reposo fue aumentando porque me aumentaban las contracciones, hasta que terminé acostada con ladrillos en la base de la cama, en la pata, para que estuviera la cabeza más abajo que la panza. Órale. Para que no se salieran. Exacto. O sea, no de cabeza, pero acostada así. Y ya los últimos 15 días estuve hospitalizada porque no podía ni ir al baño, ni bañarme, ni nada. Me tenían que ayudar, pues sí. Porque tenía contracciones ya cada 5 minutos y tratar de pararlas y pararlas. Y con medicamentos y bueno, eso fue muy complicado. Y pues ya abordaba, dejé mi oficina obviamente en stand-by. Sí, pues si no podías ni respirar. No. Pues sí, fue un embarazo atípico. Sí, totalmente. ¿Y nacieron a las 29 semanas porque te dijeron ya los tenemos que sacar o porque las contracciones fueron tantas que salieron? Exacto, se empezaron a pelear desde la panza. Exacto. Entiendo un poco que lo importante cuando tienes, o sea, embarazo múltiple es la altura y como me puedes ver, pues no había para dónde hacerse. O sea, te crece la panza mucho horizontalmente, que sí da para crecer, pero pues la altura que tienes ya es la que es. Sí, entonces ahí es donde ya no caben. Te hubieran ayudado a estirarte. Exacto. Entonces, pues mido 1.55, entonces pues no habían para dónde. Y entonces por eso salieron. O sea, ya nacieron en perinatología porque mi doctor me recomendó, o sea, teníamos opciones y el seguro y bueno, muchas cuestiones. Y además en los hospitales privados, o sea, mis hijos ya tienen 22 años, eso también es algo importante, porque no es ahorita que hay mucho más opciones, mucho más embarazos múltiples, más información. En ese momento había un aparato específicamente que creo que se llamaba ventilador electromagnético, no sé qué, o sea, no me preguntes mucho, que solo había en perinatología. O sea, lo iban a necesitar. Ni en el Ángeles, ni en ninguno privado había. Ok. Entonces me dijo,
vete a hacer, o sea, que tu esposo vaya a darte de alta en perinatología, tener el carnet, por si no llegamos a la semana 32, vas a necesitar seguramente, alguno de los bebés va a necesitar ese aparato, y si está en otro hospital, o sea, a veces pueden hacer intercambios y los mandan, pero si está usado por alguien de perinatología, pues ya no hay lugar y ya no llega. Entonces, por eso nacieron en perinatología. ¿Y estuviste internada en perinatología las últimas semanas también? No, me internaron en el Hospital Santa Mónica, que está en Polanco, porque un tío era socio y así. Te quedaba bien. Nos quedaba bien. Y entonces ahí estuve los últimos días. Ok. Y ya que nacieron así, nacen, supongo que estuvieron en incubadora con el ventilador un par de meses. Exacto. Y ese aparato sí lo usó uno de mis hijos. El que no había en ningún otro lado, sí lo usó Carlos. Se llaman Carlos, Alejandro y Marina. Carlos sí lo necesitó. Entonces sí fue, o sea, sí fue una maravilla que nacieran ahí. Fue una maravilla perinatología. La verdad es que yo siempre estaré agradecidísima con el Instituto de Perinatología porque, pues, primero le salvó la vida a Carlos en específico, pero sí tienen una atención que yo, o sea, bueno, obvio no he visto otros hospitales como son, seguro porque también. Ya tuviste un embarazo con 3. Pero sí hay una enfermera en los que están en terapia intensiva que Carlos y Alejandro estuvieron. Hay una enfermera 24 horas con ellos todo el tiempo, viéndolos. Okay. O sea, y Marina estuvo en terapia media, o sea, simplemente porque era más fuerte. Sí es real que las mujeres son más fuertes. Gracias. Nos lo dice una experta que tuvo 3 hijos en un solo parto. O sea, Marina solo necesitaba crecer. Y los otros 2 sí tenían neumonía, o sea, sí había complicaciones médicas que Marina nunca tuvo. Ok. Y entonces, ¿fue cesárea, parto natural? Fue cesárea. Creo que no sé si puede ser no cesárea porque no sé, por eso te pregunto. No tengo idea yo tampoco, pero la mía fue cesárea. Sí, pues fue una cesárea, además tenía que ser muy rápida, entonces, por ejemplo, mi cicatriz es vertical. Porque no salían más fácil. Porque salen más fácil y más rápido para que el tercero no le falte oxígeno o algo. O sea, hay razones médicas que no te sé decir, pero, por ejemplo, pues a diferencia de muchas mamás, mi cicatriz es vertical. Ok, sí he sabido que es cuando es de emergencia, hacen la cicatriz de otra manera. ¿Al cuánto tiempo pudiste estar con tus 3 hijos en tu casa? ¿Cuánto tiempo pasó? O sea, bueno, yo vivía, te digo, en este edificio de 5 pisos. Entonces, yo estuve en perinatología, te dejan 72 horas. Pero te dejan al bebé desde el primer momento. Obvio, lo mío no, porque estaban en incubadora. Pero desde el primer día me dijeron, no puedes bajar en silla de ruedas. Tienes que bajar caminando. Nacieron a la 1 de la mañana. Y la hora de visita es a las 4. Entonces, si no caminas de aquí a las 4, no los vas a ver hasta mañana. Y entonces me puse a caminar como loca, todo, así me acuerdo, y además nadie te ayuda, o sea, esa es la parte. A las mamás, no que no las pelen, pero la verdad es que pues un poquito, o sea, se concentran en el bebé, que lo agradeces, pero me acuerdo que con el tubo del suero que tiene... Sí, yo también me salí a caminar. Me salí a caminar, pero empecé así completamente doblada, o sea, pues me habían operado 5 horas antes. Sí. Desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde caminé hasta que podía caminar ya sola. Para verlos. Entonces los vi a las 4 y me acuerdo que fue una sorpresa muy grande verlos tan mal. O sea, eso nadie te lo platica. Sí. Pero la verdad es que, o sea, Marina, te digo, estaba... Más grandecita. Más grande, no grande. ¿No? Okay. No, en realidad era la mediana. Pesaban era la más chiquita, 1,350, 1,450 y 1,550. Estaban chiquititos. Chiquititos. Y Marina estaba en terapia media, entonces podía verla, acariciarla, tocarla, todo. Pero a Carlos y Alejandro no los podía tocar, estaban con antifaces, conectados por todos lados, con agujas por todos lados, o sea... Y Carlos estaba en esto que era este ventilador que te digo que como que vibraba. Y entonces no lo podía tocar y todo lo estresaba. Entonces, tenían tapones en los oídos y tapados los ojos para que no los estresara. El estrés les baja la oxigenación.
Ok. Entonces tenían que estar lo más aislados posibles de todos los aparatos que tenían ahí alrededor de ellos. Entonces ese momento fue muy duro. Uh-huh. Me dijeron que Carlos probablemente no sobreviviría, pero la verdad la libró muy bien. Uh-huh. Y ya cuando los pude tocar, uh-huh. En los libros que compré, venía una terapia que se llama terapia de canguro, uh-huh. que, o sea, te voy a decir, fue más difícil que fueran prematuros a que fueran 3. Ok. O sea, el hecho de que sean tan prematuros implica muchísimas cosas, medicamentos y mil cosas. Y entonces la terapia de canguro tienes que cargar al bebé, sí, bueno, en la incubadora no traen ropa más que un pañal. Y tú también te tienes que abrir. El famoso skin to skin, El famoso skin to skin. Entonces los abrazas, pero horas. O sea, entonces yo, haz de cuenta que si nos dejaban estar, con Carlos y Alejandro nos dejaban estar mucho tiempo. Entonces cargaba 2 horas a Alejandro, 2 horas a Carlos y 1 hora a Marina. Y me sacaba la leche ahí y todo. Entonces iba a mi casa, regresaba y me enseñaron ahí a sacarme la leche, a todo lo que... Por ejemplo, no te dejaban en perinatología usar sacaleches, lo tenías que hacer con la mano. Ay, no. Es mucho más complicado, ¿no? No, pues yo nunca aprendí con el sacaleches y la mano. La mano es más fácil. Entonces, bueno, te enseñan todas estas cosas que no... Es un mundo nuevo. Sí, es un mundo nuevo. Y entonces, pues, o sea, por ejemplo, Carlos y Alejandro no tomaron el calostro, que es lo primero que te sale, pero Marina sí. Y entonces bueno, te sacas la leche. Estaba ahí y yo me sacaba la leche cada 3 horas como si sí estuviera el bebé conmigo. Sí, en la noche ¿no? ponía el despertador y todo. Y estuvieron 5 semanas, Alejandro y Marina. Y Carlos estuvo 9 semanas. Ok. Entonces, pues... y bueno, y de ahí mismo a las enfermeras que iba conociendo y todo, como que ellas mismas me dijeron, oye, nosotras te podemos ayudar. Entonces lo que hicimos fue como un equipo que iba una cada noche a mi casa, o sea, conseguía 7 enfermeras. Wow. O sea, que era el día de su descanso, se iban a mi casa. En las noches. Entonces era una diferente cada día. Una diferente cada día. Yo pensé que 7 todo el tiempo. No. O sea, nada más para que fueran ellas mismas, porque te digo, lo difícil era que eran prematuros. No podía ser cualquier enfermera. Sí, claro. Y quién mejor que las de perinatología. Sí. Wow. Entonces ellas se turnaban una noche cada quien y en la mañana tenía otra enfermera que esa sí era normal, o sea, no era de prematuros, que también fue a todas las amé y las adoré, o sea. Sí, pues sí. Y entonces en la mañana llegaba la del día de 3 a 6 de la tarde, de 6 de la mañana a 3 de la tarde. A las 3 no había nadie y a las 7 llegaba la de la noche y se iba a las 6 de la mañana. Ok. Entonces de 3 a 7 que estaba sola, se turnaban mi mamá, mi hermana, mi suegra, todos los que pudieran. O sea, siempre había alguien, no podía estar sola. No, pues no. Y teníamos así todo un Pues esa organización, nadie habla del cansancio tuyo de organizar todos los horarios para que sobrevivan los 3 prematuros. Exacto, o sea, como que si yo no me bañaba antes de las 6 que se iba la de la noche y antes de que llegara la del día, ya no me bañaba en todo el día. Ay, no, de verdad me parece admirable todo lo que me estás contando así. O sea, esas primeras semanas te llegaron 2 de golpe, pero luego ya llegó el tercero que necesitaba más cuidados en ese momento todavía, ¿o ya no? Sí, o sea, todavía Carlos y Alejandro usaron oxígeno en mi casa, por ejemplo, que eso era súper complicado y gracias a Dios que estaban las enfermeras porque es bien difícil darte cuenta cuando necesitan oxígeno y cuando no, porque si les das demasiado oxígeno tampoco es bueno y también se empiezan a volver dependientes. Tienes que enseñarles un poco a respirar por sí solos, que es lo de la terapia de canguro, por ejemplo, que es parte. ¿Contigo? O sea, cuando tú te los pones, aprenden, o sea, como que empiezan a imitar tu temperatura, tu ritmo cardíaco y tu respiración. Ok. Entonces, por eso necesitas abrazarlos 2 horas para que realmente vayan como pues copiándote, aprendiendo. Y entonces esa terapia, a partir de ahí, el pediatra que yo tenía, de ahí de perinatología, que obvio fue mi pediatra ya eterno, porque es lo máximo, que se llama Omar Peralta. O sea, le encantó este rollo y él ya sabía un poco, pero pues perinatología, y lo empezaron a implementar con otras mamás, al grado que luego me dijo ya después de
1 o 2 años, que ya tenían un cuarto especial para dar la terapia de canguro en perinatología. Órale. Ahora está muy de moda, te digo, se le llama como skin to skin. Skin to skin. Y justo te iba a decir, cuando estaban chiquitos no les servía para tanto estrés tener algo que oliera a ti o sí, además de la leche. Los primeros días tienen que como dejarlos solos y no los puedes tocar ni nada. Uh-huh. Pero ya cuando puedes, como que se van relajando. No sé en qué momento me dijeron, ya los puedes tocar. Ahí empecé a hacer la terapia de canguro un poquito. Okay. Y esa terapia los mejoró impresionante. Claro, pues además estaban con su mamá, que es el olor que reconocen, los ruidos que reconocen. Como que se relajaron mucho, empezaba a subir la oxigenación, o sea, y entonces podían empezar a dejar de depender de tanta cosa que tenían, que ni te sé decir qué era, pero había muchas cosas conectadas. Había muchos tubitos. O sea, entonces, esa terapia fue increíble y lo usaron ya después como una terapia formal propuesta ya por el muchas hospital. Mamás tienen que agradecértelo sin saberlo. Pues entre a mí y el doctor, porque el doctor Peralta me apoyó siempre muchísimo. Me decía, sí, no, hay que hacer, o sea, como que él estaba como muy entusiasmado. Bueno, y también tienen que ser bebés que no estén tan graves. Uh-huh. O sea, ¿no? O sea, que, sí, claro. que puedas hacerlo, porque a veces pues, no puedes. Pero claro. Sí. Hay algo que yo he escuchado, tú me darías si es cierto o no, sobre todo en Estados Unidos, que hay como mucha discriminación a las mamás que tienen un embarazo múltiple de manera artificial, por decirlo de alguna manera. Porque yo tengo una conocida ya que tuvo trillizos, también fue inseminación y me dicen, pues claro, con tanta tecnología qué fácil. Y dice, ¿de dónde es fácil? O sea, no es nada fácil. Pues a mí no me tocó porque yo creo que fue de los, o sea, tal vez ahora además la gente juzga mucho en general. También. Pero yo creo que en el momento que o sea, hace 22 años, pues no había tantas, uh-huh. No había tantos múltiples y pues nadie sabía nada. También. En realidad. Y sí me dicen, pero era tratamiento, sí, pues claro, pues sí, pero tú nunca te imaginas, y más después de 5 años de tratar de embarazarte, uh-huh. Pues jamás se te va a ocurrir que son 3. O sea, tú piensas que a ti no te va a pasar, claro. Como todo, ¿no? Sí, como toda la vida hasta que te pasa. ¿Y cómo son los primeros años con 3 hijos? Ya vimos la primera semana y los primeros años. Los primeros años, pues son divertidos, o sea, sí son muy intensos, uh-huh. Muy intensos. Yo con uno te digo que full time todo el tiempo con ellos. Por ejemplo, a mí no me dio depresión postparto ni tiempo. Nada así, no me daba tiempo. O sea, me acuerdo que una prima me decía, ¿qué haces en tu tiempo libre? Le dije, no tengo. O sea, no, cuido otro bebé. Exacto. Entonces, pasa al siguiente. Muchas cosas padrísimas. Por ejemplo, mi esposo, o sea, generalmente te ayuda, ¿no? Ajá. Un poco con el bebé, pero pues si llora, se pone difícil, no quiere comer, pues te lo regresa. Pero aquí no, o sea, pues hazle como puedas porque yo tengo otros 2 o tengo otro y tu mamá tiene otro y tú pues a ver cómo, o sea, un poco todo mundo agarra la onda de que no se la regresas a la mamá, sí, ni la abuelita, ni nadie, porque la mamá tiene otros 2 o 1. Entonces eso fue padre porque mi esposo se involucró al 100 uh-huh. Desde el día 1. Sí, claro. Entonces, o sea, pues eso, por ejemplo, es algo padre. Otra cosa padrísima es que ya más grandecitos, por ejemplo, mis hijos, una palabra que los bebés y sobre todo el primero dicen de las primeras palabras, o sea, mamá, papá, agua y mío, ¿no? Este es mío y este es mío. Okay. Mis hijos, yo creo que dijeron mío a los 6 años. O sea, nada era de ellos. Todo. O sea, como que siempre fueron muy... O sea, bueno, eran bebés, por ejemplo, los sentaba, ya que se sentaban, con unos cojines y todo, y les ponía los juguetes al centro. Ajá. Y mi papá me acuerdo que le daba mucha risa porque uno de ellos era gandallísima y terminaba con los juguetes todos él. Vas viendo la personalidad desde ahí. Sea, pero juegan todo el tiempo juntos desde el día 1. Qué Entonces, padre. Como que han sido muy compartidos, han sido unos niños que no son nada egoístas porque naturalmente hay pocas cosas que son de ellos. O sea, me acuerdo que cuando empezaban a hablar, por ejemplo, querían así cualquier cosa que ya lo quieren, ¿no? Quiero que me vistas, quiero que me saques de la cuna, quiero que cualquier cosa. Y siempre me acuerdo que les decía 1 por 1, 1 por 1. Y pues a veces le tocaba primero uno, a veces otro. Y aprendían a esperarse. Claro. O sea, como que nunca fueron en ese sentido tan demandantes porque están acostumbrados a que pues, son el tercero, el segundo, el primero a veces, pero siempre hay otros 2 y solo una mamá o un papá o una persona que los está atendiendo. Entonces no eran
no eran tan exigentes. O sea, eso era una cosa padre que como que veíamos otros bebés y te sorprende un poco, que es normal y no es que esté mal ni nada, pero hay cosas que tú les tienen que enseñar, o sea, cuando eres mamá de uno. Sí, claro. Y con 3 o 4, los que fueran. Aprenden por sobrevivencia. Aprenden solitos. Entonces eso fue, otra parte difícil fue quitarles el pañal, por ejemplo. Porque cada uno iba a su ritmo, supongo, o dijiste ya los 3. No, o sea, Marina ya estaba lista, ya odiaba el pañal y yo sabía que estaba lista y me avisaba perfecto cuando ya quería que la cambiara. Ajá. Y entonces yo sabía que ella ya, y tampoco los puedes dejar aunque estén listos, como que dices, no, pues si ella ya, y los otros 2, cuando vieron que Marina empezó a no usar pañal, ajá, también querían quitarse el pañal, pero ellos no estaban listos. Perfecto veía que no. Claro. Y entonces era muy difícil, ni modo que los obligara también a usar pañal, ¿no? Entonces, sí, no, y era medio pleito ahí un poco con los hombres. Que se querían quitar el pañal, pero yo sabía perfecto que iba a ser un desastre. Y efectivamente fue un desastre. O sea, los niños les costó, porque además creo que fisiológicamente los hombres se tardan un poco más. Y entonces me acuerdo que Marina perfecto, y me acuerdo que les ponía estrellitas en el techo cuando amanecían sin haber hecho pipí. Ajá. Y creo que fue una pésima táctica porque pues, la cuna de Marina llena de estrellitas y los otros 2 un desastre. Entonces dije, no fue buena idea. Se van a empezar a comparar desde chiquitos. Exacto. Entonces puse estrellas en todo el techo y dije, ya no tiene nada que ver. O sea, como que muchas veces esas estrategias que a lo mejor con uno te funcionan aquí, pues no, pero porque son 3 individuos. Se empiezan, exacto. Entonces ya les volví a poner de los calzones estos pañales, ya sabes, y dije, ya, que se lo quite su novia si quiere, pero yo ya no me voy a pelear. Cuando ellos estén cómodos. Y entonces sí, o sea, se tardaron más, pero pues tienes que ir aprendiendo sobre la marcha y a veces la riegas y sí se comparan y ese es lo más importante, creo que cuando son múltiples, en la parte ya como de educación y es tratar de que no se comparen entre ellos. Claro. Y qué complicado, ¿cómo lo lograste tú? No, pues sí se comparan. Hasta sus 22 años. Pues es inevitable, o sea, es parte, así como no son egoístas, pues es inevitable que ellos mismos, o sea, sí no es una competencia mala onda, pero sí, pues sí dicen, oye, ¿por qué yo no? Yo creo que ya ahorita habrá que preguntarles a ellos. Creo que ahorita ya no pasa, pero sí en primaria y eso, pues sí, uno va a un ritmo diferente de los otros en cualquier cosa y es inevitable que ellos se comparen. O sea, sí es inevitable cuando no son de la misma edad, pero ahí siempre tienes la respuesta de, pues es que es más grande. Pero pues aquí, pues es diferente. Los segundos no cuentan para soy más grande, ¿no? Como los gemelos de yo nací primero. O sea, como que lo que tienes que hacer es decirles cada quien es diferente y cada quien ritmo. Y voy a hacer lo que cada quien necesite y ya. Qué increíble. O sea, qué increíble la experiencia que viviste con todo y sus topes, pero qué increíble como verte ahorita que ya tienen 22 años y que lo platicas con tanta alegría. O sea, me encanta que no es como de, no, fue complicadísimo, no, te veo súper contenta. No, la verdad es que fue muy padre. Te digo que yo trabajaba mucho. Entonces esa parte, por ejemplo, también pude regresar rápido a trabajar porque rápido entraron los 3 al kinder. O sea, no es que uno y luego el otro y luego el otro. Sí, o sea, claro. Entonces entraron al kinder y tengo una socia maravillosa. Y entonces cambiamos la oficina a el mismo edificio donde yo vivía en la planta baja. ¡Ay, qué increíble! Y entonces, por eso pude regresar. Claro, entonces, porque estabas ahí. Estaba abajo y entonces ya tenían 2 años y medio. Empezaron a ir al kinder, entonces pues yo podía ir a dejarlos al kinder, regresar y quedarme abajo trabajando, iba por ellos y regresaba, pero luego me los bajaba mucho a la oficina o me subía a la chamba a mi casa. Ajá. Y entonces como que pude estar con ellos mucho y regresar al despacho, que eso fue una oportunidad que no todo el mundo puede tener, pero claro. Pues como que lo armamos muy bien. Y ahí estuvimos hasta que tuvieron 8 años. Ok. Entonces esos 8 años fue buenísimo porque yo estaba ahí, entonces pues me subía a hacer la tarea y bajaba o me los bajaba con el cuaderno. O sea, ya sabes, como esta parte de la escuela complicada que sí tienes que estar presente, pero no. Y entonces un poquito como que pues, tenía la oficina ahí abajo. Hasta se me antojó, Chofo, porque nada más tuve uno, ¿ya ves? Y era divertido, jugaban mucho juntos, hacían travesuras juntos, o sea... Me acuerdo que, por ejemplo, un juego que les encantaba era tocar como una banda de rock y entonces ponían, Ay, qué bonito, ponían como miles de platos y
ollas y juguetes y todo, y uno tocaba la batería y el otro hacía no sé qué y otros, y siempre como muy musicales. Ajá. Y hacían como banda de rock. Y, o sea, tenían muchos juegos entre los tres todo el tiempo. Mi único referente a los trillizos es la serie de This Is Us. No sé si la has visto. Sí, la vi. Y yo digo, no, ha de ser súper pesado. Pero tú lo cuentas y te digo, hasta se me antojó. Dije, ¿por qué nada más tuve uno? Y al rato que llego a decir, qué bueno que solo es uno. Muchísimas gracias, Ofelia, por contarnos tu experiencia, que te digo que hasta se antoja. Y no sé si hay algún tip que quieras decirle a alguna mamá que tenga ahorita o que esté embarazada de varios bebés, 1, 2, 2, 3, 4, 5, se dan también los casos. Qué barbaridad. ¿Algún consejo que digas, esto fue básico para mí, además de la ayuda de tu familia? Qué bueno que pudiste tener familia, enfermeras, esposo, toda tu tribu ahí contigo. ¿Sabes? Eso, tener a tu tribu contigo es importantísimo. Tú sola no vas. Eso es lo que This Is Us no es real. Exacto. O sea, está ella sola con el marido, no es cierto. No. O sea, necesitas, pues sí, la mamá, la hija, la hermana, quien fuera. O sea, necesitas ayuda. Y la otra que siempre ha sido es uno por uno. O sea, sí, eso, que ellos lo entiendan. O sea, no tú agobiarte de tratar de darle, o sea, entiendan ellos que es uno por uno, lo que sea. Y la otra, yo creo que muy importante es que ellos también entiendan, porque eso te sirve hasta para la adolescencia y hasta ahorita, los 22 años, es que no todo debe ser igual para todos. Cada quien va a tener lo que cada quien necesita. Entonces, si alguno necesita terapia y los otros dos no, pues ni modo. O sea, así es. Sí hubo unas veces que los tres necesitan lo mismo, pero no siempre pasa. Claro. Entonces, tratar de que ellos también interioricen mucho que no es que seas injusta, claro, sino que cada quien tiene lo que necesita de ti y de todo. Entonces, pues ese respeto a lo que el otro necesita es importante que se los repitas 28,000 veces, porque sí pasa mucho que, pero ¿por qué yo no? ¿Pero por qué yo voy a esto? ¿Pero por qué yo no voy a esto? Claro. Es porque cada quien tiene lo que necesita y al rato lo vas a necesitar tú y el otro no, y cada quien. Qué bueno que tú como mamá no generalizaste así de ya todos para que todos juntos, también eso yo te lo reconozco muchísimo. O sea, sí eso es creo que lo más importante, que ellos sepan que no, y así es la vida tampoco, ¿no? O sea, no todo mundo tiene lo mismo, nunca. Al mismo tiempo, sí. Y entonces, pues eso, cada quien va a tener lo que cada quien necesita de ti y de lo que sea. Perfecto, pues muchísimas gracias por contarnos como todo el camino que vive una mamá que tiene un embarazo múltiple. A ustedes acuérdense de suscribirse al grupo que tenemos en Telegram, a nuestra tribu que tenemos ahí, nos mandamos memes para desahogarnos de repente entre mamás y nos escuchamos en la próxima. Adiós.